Argumentos demostrativos de la existencia de Dios y del mundo. Primera pregunta, argumentos demostrativos de la existencia de Dios. Primer apartado, necesidad de demostrar la existencia de Dios como ser que no nos engaña. Una vez establecida la primera certeza, el cogito ergo sum, y delimitado el criterio de verdad, la claridad y la distinción, Descartes debe pasar a aplicarlo para conseguir su objetivo, que es la búsqueda de la verdad por medio de la razón. Pero se le plantea una dificultad. Es posible que exista un ser superior y perfecto, Dios, que me esté engañando, incluso en las cosas que yo creo que son muy claras y distintas. Por ello es preciso demostrar la existencia de Dios como ser que no nos está engañando. Esto nos permitirá aplicar el criterio de verdad y cumplir el objetivo que inicialmente se había propuesto Descartes. De este modo, Dios se nos presentará en el sistema cartesiano como la garantía de la verdad, el aval de que toda verdad descubierta aplicando el criterio de certeza es realmente cierta. Partiendo de aquí, Descartes realizará una reconstrucción de toda la realidad que había dejado de lado con la duda metódica. Segundo apartado. Argumentos racionales para la demostración de la existencia de Dios. Es en las meditaciones metafísicas y en la parte cuarta del discurso del método donde Descartes expone sus tres argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. Descartes parte de tres supuestos generales, sobre cuya base desarrolla dichos argumentos. Son los siguientes. El primero es que todo efecto tiene su causa. El segundo es que la causa ha de tener tanta realidad como el efecto, de lo que se sigue que lo más perfecto no puede ser consecuencia de lo menos perfecto. Y en tercer lugar, la existencia es un tipo de perfección. El primer argumento se denomina el argumento de la causalidad aplicada a la idea de infinito o Dios. La base de la que parte Descartes en este argumento es de la pregunta sobre la causa de la idea de Dios en mí. Primera premisa. Yo tengo en mí la idea innata de Dios, como la de un ser sumamente perfecto, y esta idea es la idea de un ser infinito. Segunda premisa. Como ha de haber tanta realidad en la causa como en el efecto, yo, que soy una sustancia finita, no puedo ser la causa de la idea de Dios en mí, porque tal idea es la de una sustancia infinita. En conclusión, tiene que existir un ser, Dios o sustancia infinita, que sea la causa de su idea en mí. Segundo argumento. El argumento de Dios como causa de mi ser. La base de la que parte Descartes es de la pregunta sobre mí mismo, que soy el que tiene la idea de Dios. En primer lugar, Descartes se pregunta, ¿yo podría existir si Dios no existiera? En principio podríamos afirmar que sí,
con una de estas dos respuestas. Yo me he creado a mí mismo, o yo he sido creado por mis padres o por un ser menos perfecto que Dios. Pero Descartes rechaza esas dos respuestas. La primera la rechaza diciendo que si yo me hubiese creado a mí mismo, entonces no dudaría de nada y sería sumamente perfecto, con lo cual yo sería Dios, por tanto Dios existiría. Y la segunda, si yo hubiese sido creado por mis padres o por un ser menos perfecto que Dios, cabría preguntarse, ¿cuál es la causa de mis padres o de ese ser menos perfecto que Dios? Y la respuesta sería que o ella misma, y sería Dios, o sería otro ser menos perfecto que Dios. De no responder lo primero, caeríamos en un proceso hasta el infinito, lo cual es lógicamente imposible. En conclusión, si yo existo, Dios existe. Es decir, solo queda como respuesta posible sobre la causa de mí mismo que Dios, como ser sumamente perfecto, me haya creado y que por tanto existe. Y en tercer lugar, el tercer argumento se denomina argumento ontológico. Este argumento ontológico no es original de Descartes, sino que ya fue formulado con anterioridad por Anselmo de Canterbury en su Proslogium en el siglo XI. Más tarde, el argumento fue rechazado por Tomás de Aquino, retomado por Descartes, vuelto a rechazar por Kant, defendido por Hegel en el siglo XIX, y en la actualidad algunos filósofos analíticos contemporáneos han vuelto a considerarlo. La base de la que parte es de la idea de Dios en sí misma. Y el argumento es el siguiente. Si Dios es el ser sumamente perfecto, al que no puede faltarle perfección alguna, entonces necesariamente Dios ha de existir, es decir, ha de tener la perfección de la existencia. Luego Dios necesariamente existe. Este argumento fue criticado por Gaunilón, coetáneo de San Anselmo, afirmando que entre el nivel o el orden del pensamiento y el nivel u orden de la realidad hay una separación. Alguien puede pensar en las islas más bellas que pueden pensarse y sin embargo esas islas no tienen por qué existir. Por ejemplo, de la idea de tener un billete de 500 euros en mi bolsillo, no puedo concluir que tengo realmente ese billete de 500 euros en mi bolsillo. Tercer apartado. Dios como garantía de la verdad. Descartes ha demostrado la existencia de Dios como un ser que posee todas las perfecciones, incluida la bondad y la veracidad. Como es un ser sumamente bueno y veraz, no nos puede engañar, pues esto sería una prueba de imperfección, y Dios es sumamente perfecto. De esto se deduce que la veracidad de todas las ideas claras y distintas que nosotros pensamos está garantizada por Dios. La perfección de Dios es, pues, la garantía del criterio de verdad y de todo conocimiento verdadero. Segunda pregunta.
Demostración de la existencia de las cosas materiales del mundo. Primer apartado. Argumento demostrativo de la existencia de las cosas materiales. Una vez que Descartes ha demostrado la existencia de Dios, que es la garantía de la verdad, se puede demostrar la existencia de las cosas materiales, es decir, del mundo que percibo por medio de los sentidos y que existe fuera de mi mente. Según Descartes, como ya hemos demostrado que Dios no puede engañar y además que es la garantía de que las ideas que tengo en mi mente provienen de la imaginación y la sensación a partir de las cosas corpóreas, queda demostrado que existen cuerpos extensos o corpóreos, es decir, las cosas materiales que constituyen el mundo externo a mi pensamiento. ¿Cuál es entonces el origen del error? ¿Por qué nos equivocamos? Parece que no nos deberíamos equivocar, pues Dios garantiza la verdad. Según Descartes, el error no se debe a Dios, ni a nuestra razón, que es infalible, sino a nuestro juicio. Erramos al interpretar equivocadamente, bien por precipitación, bien por prevención, la información que los sentidos nos proporcionan.